Muy buenos días, gusto saludarlos, saludarlas a todos los que nos ven en vivos. Jueves 12 de marzo, acá en Guadalajara, Jalisco, son las 6:02 de la mañana. En diferentes lugares, bueno, pues ya tienen diferentes horarios. O si lo ven grabado, a la hora que lo vean, espero en Dios como fue conmigo, que sea un tema que Dios ministre, que Dios hable a tu vida y que sea un recordatorio. Y bueno, pues a mí me encanta volver a estar con ustedes, me encanta este tiempo donde compartimos de la palabra, donde compartimos lo que Dios nos está hablando en tiempo real, lo voy a decir, en tiempo presente. Esta semana pasada tuvimos la oportunidad de volar, estuvimos en Tucson, Arizona, y pues tú sabes que cuando estás atento, Dios por todos lados te está hablando. Y fue el viernes pasado que nos toca viajar. Y íbamos Azul y yo, nos tocó salir, creo que fue en la tarde, y el primer vuelo que tomamos fue Guadalajara, hicimos escala en Salt Lake City, y ese vuelo duró aproximadamente como 3 horas 55. Íbamos los dos solos, mis suegros nos hicieron el favor de cuidarnos a las niñas. Entonces íbamos Azul y yo solos, ¿no? Llegamos, dejamos el equipaje. Nos tocaron, era un avión que venía no lleno porque nos dijeron, oigan, quieren que nos acomoden en unos lugares mejores, y nosotros pues sí, ¿quién no va a querer siempre que te hagan como mejores acomodos, ¿no? En la vida. Entonces dijimos, sí. Me dice, mira, pues hay lugares en la salida de emergencia que son lugares más amplios, te los puedo dar. No me acuerdo si era el asiento 16, 17, en esos asientos, no 18. Entonces le dijimos que sí, nos acomodaron, fácil la documentación, nos subimos, fue como de estas veces que todo va fluyendo, ¿no? Y todo súper bien. Nos subimos al asiento, la que nos atendió, la sobrecargo que estaba ahí cerca de nosotros, nos dice, nomás que van a tener que escuchar eh, las indicaciones por si hubiera algún problema. Ustedes son los que tienen que abrir la puerta de emergencia y demás, ¿no? Ya sabes, si te ha tocado estar cerca de esos asientos. Entonces le dijimos, sí, no, no, no tenemos ningún problema, pero la mujer que nos la sobrecargo, muy agradable, la verdad, muy agradable, muy buena onda con Azul y conmigo. De hecho, nos da las de estas, las leemos y todo, porque hay que ser responsables con lo que nos piden, ¿no? Y bien, y me dice, si quieren, se pueden acomodar, porque de hecho estaban los tres asientos donde estábamos nosotros, estábamos solos, los tres, los dos, en esos tres, pero adelante los tres estaban solos, al lado estaban solos y al lado estaban solos. Entonces nos dice, si quieren, se pueden cambiar y se pueden acostar o lo que quieran, no sé, como diciendo, es de ustedes este pedazo del avión, ¿no? Y yo le dije, ay, no, no seas gacha, no me separes de mi esposa. Y ya se ríe y me dice, ay, no, no te creas. Me dice, es que hay otras personas que les digo eso y me dicen, ay, súper, para descansar un ratito, ¿no? Yo sé que espero que lo hagan bromeando, pero hacen el comentario, ¿no? Y al contrario, yo mi comentario, real es como, no, no me separes de ella. Que al final traíamos una niña, Azul traía una niña atrás que le estaba pegando el asiento, nos movimos los dos al asiento al lado y bueno, todo súper bien, ¿no? Aterrizamos, tuvimos chance de recostarnos, ver una película, o sea, todo, ¿no? Llegamos y el vuelo de conexión, teníamos, no sé, menos de una hora, o sea que salimos rápido, y el vuelo de conexión Salt Lake City a Tucson, Arizona, igual, y llegamos, abren la sala, abren ya la hora de abordaje, alcanzamos a llegar bien, todo súper bien. Subimos y en ese teníamos los asientos número 20, ese sí me acuerdo súper bien. Y cuando vimos los asientos, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, pues nos van a tocar en medio, ¿no? No había visto ni el avión ni nada, ¿no? Y dije, nos va a tocar en medio. Cuando subimos, la sorpresa era que era un avión pequeño. Entonces íbamos viendo y literal, para no hacerte el cuento largo, el asiento 20 eran los últimos. No tengo problema con estar en medio, adelante, atrás, donde sea. La verdad no tengo un problema del acomodo. O sea, no.
pero tú sabes que en las turbulencias se siente más atrás. Yo no sé si sea como en las montañas rusas, que el de atrás a veces siente el jalón, así eso, Claudia. O sea, es cuando bajas, el de atrás siente el jaloneo. Y lo hemos experimentado porque Azul y yo nos fascinan las montañas rusas. Entonces nos tocaron hasta atrás, nos tocan los últimos asientos y bueno, pues nos sentamos. Era un vuelo que iba a durar aproximadamente 2 horas, ¿no? Entonces empieza y bueno, pues ya nos ponemos el cinturón, bueno, un avión más pequeño, más reducido y demás, ¿no? Y cuando empieza el vuelo y ya empieza a subir, nos tocaron las peores turbulencias que nos han tocado en 40 años. O sea, a ese punto quiero llegar con toda esta historia. Las peores que nos han tocado nos tocaron ahí. Yo no soy mucho de que me asusto, y Azul tampoco, pero imagínate el nivel de lo que brincaba el avión, que más o menos, yo creo que duró eso 5, se te hace eterno, claro, 5, 10 minutos ese brincoteo, o sea, en la parte de atrás. Y Azul me agarra la mano y yo la aprieto y literal íbamos con la mano apretada porque obviamente para los que han visto películas de aviones que se caen, gente que está en las islas y todo lo que ya sabes, ¿no? Pues todo te pasa por la cabeza. O sea, literal son momentos en los que todo empieza a pasar por la cabeza y íbamos con la mano así. Obviamente la primera respuesta que tuvimos como buenos cristianos, ponernos a orar. Padre, Señor, tenemos mucho que hacer. No dejes que esto se desplome, nuestras hijas. Y Azul me contaba cosas que sentía que Dios le iba revelando, como esta parte de que Dios le ponía como, bueno, pues tú sí, están con los abuelos, primero que nada, están con gente que aman a mis hijas y mis hijas aman. Pero segundo, lo primero que pensó y pensamos fue, pues tú eres papá de ellas, ¿no? O sea, tú tienes cuidado porque a veces uno como tiene propiedad de todo, pero cuando entiende que Dios es dueño de todo, Dios es mi papá, como también es papá de Azul, como también es papá de Siena y papá de Serena, como también es papá tuyo. O sea, cuando uno entiende y dimensiona eso, se relaja porque Dios es más grande de nuestra paternidad de nosotros. Pero bueno, te cuento esto nomás como un breve espacio antes de la turbulencia porque pasó ese pensamiento, pero de repente una de las cosas que naturalmente uno hace es voltear primero, algo que sabemos, es voltear a ver a los sobrecargos o las aeromosas, aeromosos. ¿Por qué? Porque si ellos están tranquilos, saben que es algo de rutina esa turbulencia. Yo no volteé a ver al sobrecargo, Azul lo vio, pero dice, como estábamos atrás y ya ves que hay algo que divide los baños en la parte de atrás y el cuartito o ese espacio donde está, dice Azul que volteé a ver al sobrecargo, que yo estaba en la fila del pasillo del lado izquierdo, que lo ve de este lado, voltea hacia atrás y lo ve. Hay una palabra que yo creo que Rosofelia me va a entender, no sé si alguien me va a entender. El hombre dice que estaba, Azul así menciona, que estaba apergollado, o sea, agarrado del muro pero agarrado así. Y entonces Azul eso dice que cuando lo ve dice, chin, o sea, este hombre que es el que tiene que traer seguridad está así. Yo no vi eso porque me quedaba acá atrás, pero yo volteé a ver a las personas que estaban a la derecha mías y la primera que tenía muy cerca era una chava de 20 30 años leyendo, así muy tranquila, con el brincoteo leyendo. Y la otra también bien tranquilas. Y enfrente de ellas, una señora venía dormida. Yo dije, ¿qué nivel de sueño? Porque con el brincoteo, después Azul y yo reímos de eso, con el brincoteo, la mujer venía dormida. Ya te imaginarás la forma de dormir, brincaba todo, pero venía profundamente dormida. Entonces, una cosa que en ese momento se me ocurre, te estoy hablando en cuestión de minutos, ¿va? Esto pasó en cuestión de minutos, que volteas, ves y todo esto. Una cosa que se me ocurre y recuerdo es que hay momentos en los que yo me he sentido ansioso, que se me va el sueño, que traigo un desafío personal conmigo, con mi esposa, con las niñas, en el negocio o en cualquier cosa. Y una de las cosas que he utilizado es poner música de adoración, alabanzas,
y ponerla cerca de mí. Y eso, como la alabanza o la música de adoración, te la recomiendo. Tú puedes buscar en YouTube música de adoración cristiana y escuchar eso. Son canciones con versículos de la Biblia. Entonces lo que hice, obviamente que estábamos orando, yo le dije a Azul, ¿sabes qué? Agarré el teléfono, el teléfono que yo traíamos audífonos los dos, puse la música cristiana y se la enseñé así, como diciéndole, ponla, y agarra y la pone y cerramos los ojos y nos empezamos a relajar en medio de la turbulencia. En medio de la paz empezamos, en medio del movimiento empezamos a encontrar paz. Cerramos los ojos, seguía brincando, literal se seguía moviendo, pero empezamos a encontrar paz en medio de todo eso, porque yo he entendido, y ahí entendí más, y esto es de lo que hoy te quiero hablar, y es un recordatorio, concentrarte en Jesús, no importa lo que estés sintiendo o lo que estés viviendo. O sea, ser intencional en concentrarte. Gracias, Diana, que ahí subió una playlist de adoración. Gracias. Ahí tienes en WhatsApp una playlist de canciones de adoración. Concentrarte en Dios, concentrarte en Jesús, en medio de lo que estés viviendo, te ayuda a encontrar paz en medio de la turbulencia. Ojo, seguíamos sintiendo turbulencia, seguía brincoteando el avión, pero nosotros en este cerrar los ojos, concentrarnos en la música, adorar, aún brincando, hubo un momento que no sé cuándo, pero hubo un momento que ese avión se calmó. Y ya sabes, después como si nada, ¿no? Empezó el carrito a entregar que las bebidas, que la galletita, como si no hubiera pasado nada. Y cuando empecé rápido, al día siguiente que nos levantamos en la mañana, al tiempo de adoración antes del evento que íbamos a tener ahí en Arizona, Dios me empezó a recordar esto. Me empezó a recordar lo que había vivido ayer, me empezó a recordar cómo me entró paz a través de concentrarme en Él, no porque estaba viviendo otra cosa, sino me lo recordó y ahí tomé nota, me puse a escribir y dije, sí es cierto, yo pienso cuántas veces no hemos estado en momentos en donde estamos viviendo a lo mejor el día de hoy, o a lo mejor hemos vivido, o a lo mejor llevamos tiempo viviendo una turbulencia, o sea, no de 5 minutos, sino llevamos tiempo viviendo una turbulencia personal en la que a lo mejor sí oramos, o si hemos ido a misa, o si hemos ido a la iglesia, o si esto, pero aún nos sigue sintiendo paz dentro de la turbulencia. Y el tema no es que la turbulencia se vaya o no. El tema es que encuentres paz dentro del desafío o dentro del momento en el que estabas o el que puedas estar viviendo. Y yo te digo esto porque, claro, que en ese momento yo sentí que se iba a desplomar el avión. Sí, literal, si te ha tocado vivir algo así, sí se siente que se va a desplomar. Y no te das cuenta si estás sobre en agua o sobre tierra, se te olvidan todas las preocupaciones, se te olvida cualquier cosa por lo que estés pasando porque tu vida tentativamente está en juego, pues no sabes qué va a suceder. Y ojo, mi oración de decirle, Señor, todavía hay mucho que hacer para tu reino, como queriéndolo convencer en decirle, no, no me lleves porque todavía tengo mucho que hacer en la tierra, como si yo tuviera los planes de Él, ¿no? Es la forma humana de hijo tratar de convencer al padre, pero son de estas cosas que uno va entendiendo y yo recuerdo escenas en la Biblia donde sucede lo mismo. De hecho, hay una escena que ahorita te la voy a poner. Hay una escena donde los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, acaba de estar frente a la gente predicando lo que siempre hacía, y le dice a los discípulos que se suban a la barca y que vayan del otro lado del lago. Como que siempre les decía, vayan del otro lado. Sabía que siempre, y ahorita te voy a hablar de eso porque los movía de donde estaban y los manda para allá. Y te lo voy a poner en este versículo que es Marcos. Marcos lo menciona de esta manera porque él habla sobre esta escena en donde los discípulos estaban en la barca
y se les viene una tormenta. Una tormenta que los empieza a desafiar. Bueno, para los que anotan nombres, le puse con relación al vuelo que tuvimos, le puse vuelo 441. No porque el vuelo que nos subimos era el 441, sino porque uno de los versículos es 441, por eso le agarré y le puse así. Esta escena a mí me encanta y yo sé que muchos de ustedes ya la han leído y yo sé que de aquí salen muchísimas enseñanzas. De hecho, es tan bonita la palabra de Dios que de un versículo tú puedes hablar muchas cosas o aprender muchas cosas en tu vida espiritual, personal, liderazgo y demás. A mí hoy Dios me habló sobre esta escena y me recordó esto cuando ellos, en esta escena dice, entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Aquí tiene muchos puntos de dónde sacar, muchas partes de la escena de dónde hablar. Primero, quiero que veas, era un Jesús, siendo Dios, siendo 100% Dios, pero 100% hombre. Quiero que lo analices con estos ojos. Un Jesús que se cansaba, ¿va? Porque a veces uno dice, pero es que, ¿cómo es que Jesús estaba dormido si Dios no es así? No, es que tienes que ver el lado literal del hombre. Tú y yo nos cansamos. O sea, es en nuestra vida personal, espiritual y demás, vamos a tener cansancio en donde nos necesitamos recostar y descansar. Aquí me encanta la escena porque él los manda al otro lado y está dentro de la barca, pero está dormido. O sea, hay trayectos en nuestra vida en donde Dios no es que esté dormido, sino está callado, porque ya sabe lo que tenemos que hacer. Ya sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, perdón. O sea, ya sabemos cómo empezar a cultivar nuestra vida espiritual, ya sabemos cómo empezar a fomentar. Hay cosas que en la madurez, la Biblia habla sobre niños espirituales y adultos espirituales y sabe de este crecimiento. Yo te digo personalmente que hay momentos en donde estoy ya en una madurez espiritual, pero muchos más donde regreso a la niñez espiritual. O sea, te lo tengo que decir que le digo, ay Señor, perdón, yo debería de estar ya más maduro en esta área y ahí voy otra vez como niño espiritual. Y le pido perdón y le digo, apuntálame, ayúdame a llegar a una madurez espiritual que tú buscas en mí, porque Él me habla sobre eso. Entonces es algo que verdaderamente uno empieza a levantar o a creer cómo Dios empieza a trabajar en esa área. Entonces, una de las cosas es que Dios habla, Jesús está dormido ahí. Y empieza esta turbulencia del avión, o esta tormenta fuerte, o la tormenta que estás viviendo. O sea, yo creo que esto es algo importante a decirte. En la palabra de Dios, nunca evita o nunca dice que no vamos a tener turbulencias o tormentas, aún las muestra como en esta situación. Porque a mí me encanta cómo mucha gente que empieza, me encanta porque a mí me ha tocado, no me encanta porque veo que suframos en esto, pero me encanta porque me recuerda a mí,
cómo gente, y esto recién me sucedió, cómo gente se empieza a acercar a las cosas de Dios y empiezan a ver las turbulencias dentro de la barca. O sea, y me lo dicen, oye, yo no estaba en las cosas de Dios y yo veía como que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, pero de repente me acerco y todo se me voltea de cabeza. ¿Por qué? Y yo creo que veo estas escenas de los discípulos, como yendo con Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que no sabían. O sea, yendo ahí, aunque él predicaba eso, aún yendo ahí había tormentas, pues. O sea, esto quiere decir que en tu caminar, aquí que estás escuchando, Dios es mi CEO, hablamos del Biblia, liderazgo, que lo puedes usar en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en todo, aún metiéndolo, ojo, va a haber tormentas, va a haber turbulencias, va a haber desafíos, va a haber retos. Primero, uno. Dos, fíjate cómo ellos, la postura de Dios, o de Jesús, perdón, estaba dormido con una almohada. O sea, cuando alguien está dormido con una almohada es confianza, ¿sí? Es tranquilidad. Él, en su soberanía, que no vamos a entender su soberanía, pero en su soberanía, en que Él es el creador de absolutamente todo. Esto te lo tengo que decir para que empieces a entender, el creador de todo, todo. Él está confiado en su creación, ¿ok? Está confiado en su creación. Por eso, la postura de Jesús, el Hijo del creador de todo, es estar dormido dentro de la turbulencia, dentro de la tormenta. Espero ir aterrizando estos puntos. Su postura es que si tú metes a Dios dentro de tus desafíos, metes al príncipe de paz, al que se puede dormir dentro del desafío. No, dormir no es como que se olvida, sino esa postura de confianza dentro del desafío que puedas estar viviendo. Y luego ellos lo despiertan desesperados. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Mira, yo aquí quiero que nos quememos poquito, porque yo he estado en momentos así donde le he reclamado a él, de verdad lo he hecho, y recién, donde le he reclamado en que no te importa que viva así, ¿no? O que no te importa que estés sufriendo. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho? A ver, levanten su mano los que tienen la cámara prendida. ¿Alguien de ustedes ha reclamado a Dios? Es válido, ¿eh? No te sientas mal. Lo importante, ojo, lo importante es con Dios, ¿va? Cuando traigas algún desafío, porque a veces la gente piensa que la vida espiritual es sin reclamos, calladito, por la línea. No, no es cierto. Acuérdate, Él es padre y tú eres hijo. Mis hijas me reclaman porque a veces no le damos lo que ellas quieren. O sea, ayer fuimos a hacer unas cosas a la iglesia y había una caja de galletas y a veces Serena me pide que le compre un chicle y yo le digo que no y me lo reclama y me lo llora y me lo pide. O sea, un hijo a un padre, ojo, si tu relación con el padre crees que no esté siendo así, tienes que hablar con él, tienes que aprender a pedir, pero también tienes que escuchar como un padre quiere guiarte a un mejor puerto, a un mejor futuro. Entonces, estos discípulos le dicen, oye, que no te importa que nos estemos hundiendo, o sea, qué desconsiderado eres, dormido y nosotros muriéndonos acá, ¿no? Y él, Jesús, tenía una respuesta. Primero, la acción, ¿no? Ordena al viento y al mar que se calmen y enseguida el viento se calma. Y a mí me encanta porque esto habla de la creación y de la sujeción que tiene todo en esta tierra frente al creador del todo en esta tierra. Y esto es algo tan grandioso de aterrizarlo, porque así como Él pudo calmar la tormenta y el mar, Él puede calmar tus problemas y los míos. Él puede calmar cualquier cosa. Ojo,
Esto no hace que sea bueno o malo, no determina qué tan bueno o qué tan malo es, porque aquí uno mete sus sentimientos humanos, carnales, es decir, pero es que si fuera bueno, él no dejaría que yo estuviera sufriendo, batallando esto. No, es que hay un propósito detrás de todo esto para que nosotros nos acerquemos realmente a él y tengamos una dependencia. Si yo estoy pasando un problema grave en mi vida, y Dios permite la respuesta rápida, o un problema económico y Dios permite la respuesta rápida, muchas gentes, yo lo he visto, muchas veces se olvidan de Él, muchas veces se apartan. Yo lo he visto mucho en la iglesia. Piden, traen un reto, un desafío, piden, se acercan, se les resuelve el problema y se van. Y entonces el tema en esto no es que Dios diga, chin, me dejaste. No, 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 porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Para Él nos ama estando fuera, estando cerca. Él no tiene una variación de amor por nosotros. Él le agrada que estemos cerca. De hecho, le agrada que seamos íntimos de Él. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, no vamos a tener dirección, no vamos a tener esta parte de poder sacar lo que nos está cargando, dejarle lo que nos carga. Y literal, la vida nos carga más, nos volvemos a pegar, nos pegamos más duro y ahí vamos de regreso corriendo. Si ese es el pretexto perfecto para volver a los pies de Cristo, está perfecto. Lamentablemente es que en ese proceso tú y yo nos vamos a herir, tú y yo nos vamos a golpear. O sea, y eso es voluntad permisiva. No es la voluntad divina de Dios para nuestra vida. La voluntad divina de Dios, la única manera que la vamos a entender es estar leyendo la Biblia y escuchando de Él qué quiere para mi vida. Esa es la voluntad divina, su voluntad divina sobre mí. La permisiva, porque Él nos da libre albedrío, es que nosotros hagamos lo que queramos con lo que recibimos y nos vayamos a embarrar a veces en tantas cosas porque lo hacemos a nuestra manera, no a la manera que Dios. Ojo, hace 2 episodios yo hablaba sobre aún cómo el Espíritu Santo nos cierra puertas. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos al Espíritu Santo cuando lo recibimos dentro de nosotros, porque aunque nos vayamos tan lejos, Él nos va cerrando puertas para llevarnos a ese lugar a donde Dios quiere llevarnos. Entonces, cuando le dice los discípulos y Él calma, ordena, fíjate esto, ordena el viento y el mar que se calmen, entonces todo está tranquilo y entonces viene la enseñanza. Dice Jesús, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y ahí yo me recordé de lo que viví en el avión. Yo y Azul estábamos asustados, perdón, y claro que confiamos en Él. Ojo, es algo humano estar asustados. Yo no quiero que invalides las emociones, no invalides los sentimientos. El miedo es normal. Aún Jesús, cuando estaba en el Getsemaní y estaba a punto de ser aprehendido para llevar a la cruz, aún el Hijo, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que se venía. Y esas palabras literales, sin buscarle discernimiento espiritual, esas palabras, si las lees literalmente como la Biblia nos lo muestra, que es importante, siempre yo he aprendido tener esa versión literal de la Biblia como lo dice, sin buscarle algo, él tuvo miedo de pasar por ese momento, pero después rápido dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, humano. Y qué bueno que aparezca eso en la Biblia, porque nos hace entender que Dios en nuestra humanidad nos acepta y nos ama como somos. Nos pide que caminemos en santidad, pero nos ama también en esos momentos de miedo y les dice, ¿por qué no confían en mí? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que tenemos que ir cada vez aprendiendo y nos va a llevar esto a una madurez espiritual cada vez, ojo,
vamos a tener momentos en que regresemos. Pero vamos a ir creciendo en aprender a meter a Dios en nuestra barca, en nuestro avión y en nuestro desafío. Meterlo significa confiar. Ahí lo dijo Jesús. ¿Por qué no confían en mí? Ir confiando. Y es válido decirle al Dios, Señor, dame más confianza. Yo se lo he pedido. Señor, dame una doble porción de fe. Dame más confianza en esta área en mi vida. Estoy batallando en la confianza en esta situación. Puede ser en el negocio. Puede ser que has estado trabajando mucho. Ojo, trabajando, porque hay mucha gente que quiere resultados sin trabajo y eso no se da. Pero puede ser que estás esforzando, estás haciendo cosas nuevas y demás, pero perdiste la confianza en ti. Perdiste la confianza porque no se dieron las cosas o porque en tu vida llevas tanto tiempo teniendo un sentimiento de fracaso, no siendo un fracasado o fracasada, no, teniendo un sentimiento de fracaso. Eso sí es cierto. Yo lo he dicho en mi testimonio de cosas que había hecho y había claudicado, había dejado. Yo venía arrastrando un sentimiento de fracaso en mi vida. Cuando hago Inmunotech, yo venía arrastrando un sentimiento de fracaso. Entonces a veces andamos con sentimiento de fracaso para las personas que a lo mejor están teniendo retos en el matrimonio, retos personales, que vienen de familias y generaciones que se han divorciado. Tú piensas que te toca repetir la misma historia y no es cierto. Generacionalmente se hace un corte generacional pidiéndole a Dios que corte con esa maldición generacional, porque el que vengamos, yo vengo de una familia que se habían divorciado y generacionalmente yo corté en oración con esa maldición generacional, pero también pongo lo que me corresponde a mí. Estoy buscando en la palabra. Estoy buscando ser un mejor esposo. No lo soy el mejor esposo, pero estoy buscando ser un mejor esposo. Estoy buscando ser un mejor líder. Estoy buscando ser una mejor persona. Desde ahorita te digo, no lo soy, para que tampoco pongas los ojos en mí como, este es el modelo. No es cierto. Lo que sí te puedo decir, y aquí sí puedes poner los ojos en mí, es, soy un hombre que busca todos los días de Dios. Eso sí, pon los ojos en mí. Eso sí te digo, busca imitarlo. Eso sí es cierto. Hay momentos que me enojo con Dios y no lo quiero hacer, Hay momentos que ando cansado y digo, hoy no. Sí es cierto. Pero la constante sí es que busco de Dios. Eso sí. Eso sí te puedo decir, aún yo lo veo en alguien y eso sí lo imito. Aún eso sí. ¿Por qué? Porque al final te quita el peso de la persona y pone el peso en el que verdaderamente puede cargar, pues. O sea, qué pesado sería que yo fuera un ejemplo de carga para alguien más, ¿no? Yo, cuando alguien habla conmigo, yo le digo, la gloria para Dios. Yo esto lo vi en la Biblia. Mi boca te tiene que tratar dirigirte a ti en buscar a Dios. Si mi boca te hace buscarte a mí, yo estoy en un error. Yo tengo el problema. Yo estoy haciéndolo mal. Pero si mi boca hace que te busques a Dios, que tengas hambre por buscarlo, ahí estoy bien. Porque el que tiene que tomar el protagonismo principal en tu vida y en la mía es Él. No es nadie más, ningún líder, ninguna persona. A los líderes los ves e imitas cosas, pero tenemos desafíos todos los seres humanos. Todos traemos retos. Todos tenemos problemas. Todos pasamos por situaciones emocionales existentes. Somos seres humanos. Por eso los discípulos entre ellos ni se ayudaron. Vieron a Jesús y dijeron, pues aquí está el mero mero, ¿no? O sea, a Él le tenemos que decir. Y Jesús dijo, ¿por qué no confías en mí? O sea, tenemos que empezar a subir los niveles de confianza. Y hay algo que Dios me ponía y me llegó el pensamiento y me fui a buscarlo en la Biblia que me encantó. Porque es estos vínculos o hipervínculos, le digo yo, de la Biblia, de diferentes libros, cómo van de la mano. Y hay una escena, que te quiero dar primero el contexto, hay una escena del libro de Job. Se dice que es de los libros más antiguos. Job, para los que nunca han leído la Biblia o no conocen de su historia, si ya la conoces, voy a reafirmar nomás el contexto. Era una persona muy recta, pero empezó a pasar momentos muy difíciles en su vida. Perdió su familia,
perdió su salud y perdió sus bienes. Si estás pasando por pérdidas y momentos difíciles, Job es un muy buen libro porque te habla de cosas, pero de verdad son, y pido a Dios que te ponga los ojos de la gracia de lo que vino a traer Jesús para que veas, son libros. O sea, déjame hacer una pausa en esto, porque creo que hay algo que tengo que decirte. Los libros es como si yo agarro un libro y empiezo a leer algo, esto. Si yo leo las primeras hojas, no puedo deducir nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo leo el primer capítulo, me puedo dar una idea. Para leer un libro y sacar tu deducción, hay que leerlo completo. ¿Por qué te digo esto? Porque libros como Job o el Antiguo Testamento, cuando tú lo lees por pedacitos, mucha gente se asusta. Dice, ay, la ira de Dios, y se asusta y se enoja con Dios. Pero para eso son libros. Cuando tú lees el contexto completo, te das cuenta, y cuando leas, yo te diría, si vas a empezar a leer la Biblia, empieza por los evangelios, el Nuevo Testamento, empieza por libro, puede ser Juan, puede ser Marcos, puede ser Mateo, Lucas. A mí me gusta mucho Marcos, yo lo dije en una sesión anterior, porque le aprendí esto a Marcos. Juan Marcos tuvo dos oportunidades. Primero estuvo con Pablo y se bajó del barco, se regresó, como que dijo, no, aquí yo no quiero hacer. En su camino espiritual se baja y se va. O sea, huye, corre, abandona. Pero Pablo al tiempo le dan una segunda oportunidad. Entonces, la forma como Marco escribe es sobre los que buscamos segundas oportunidades. En la vida siempre estamos buscando una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Entonces, tiene un ojo y un entendimiento muy claro. Entonces, el libro de Job, de lo que te estaba hablando, tienes que leerlo completo para que entiendas el completo de Job. Él pierde su familia, su salud y todos sus bienes. Durante muchos capítulos, Job cuestiona y no entiende por lo que está pasando porque tiene tanto sufrimiento. A ti y a mí nos ha pasado eso. Porque está sufriendo tanto, empieza a cuestionar y empieza a cuestionar a Dios. Porque ha pasado por tanto. Entonces, sucede algo importante que Dios le responde. Pero en lugar de darle una explicación del problema, en lugar de eso, lo que Dios hace es que le hace preguntas a Job de cómo funciona el universo. Y eso se me hace muy padre porque le empieza a preguntar sobre la creación. Es como si mi hija me reclama porque no le doy un celular. Ok, voy a ver si puedo hacer el ejemplo. Me reclama porque no le doy un celular porque todos sus amigos tienen celular y me empieza a reclamar, tiene 5 años. Y me reclama y se enoja. Y les voy a contar algo chistoso. Serena el día de hoy cuando se enoja, Serena la chiquita de 3 años me dice, yo quiero que ustedes los metan a la cárcel, que quién sabe qué es con lo que trae. Yo digo, ¿y esta de dónde sacó eso? Le digo, mi amor, pero ¿por qué a la cárcel? Sí, que se vayan a la cárcel. Y ahorita trae eso. Ya sabes, es que si tú analizas a los niños, son muy como nosotros. Y olvídate de que sea, porque a veces la gente dice, es que tenemos un niño interior. No es cierto. Es mucho nuestra inmadurez que tenemos nosotros en las áreas. Lo disfrazamos con palabras bonitas, pero uno cuando se enoja saca cosas así. Entonces, es como si me pide un celular, Siena, y yo en lugar de decirle la razón por la cual no, le empiezo a contar toda la evolución de los teléfonos y cómo antes era la comunicación, como para que entienda que no había necesidad, que al día de hoy hay una necesidad que humanamente se ha metido. Dios le empieza a contar todo cómo se creó el universo, o sea, le empieza a decir, ¿dónde estuviste tú cuando pasó esto? ¿Dónde estuviste tú? Y hay algo que a mí me encanta, porque es como si Job trata de entender todo lo que está pasando en el mundo, pero Dios le dice, pero es que tú no estuviste ahí cuando yo creé la tierra y cuando establecí cómo funcionan las cosas. Y esto sí te lo voy a poner, porque hay una porción en la Biblia que habla sobre la respuesta del mar.
y sobre el mar, pues, y sobre cómo Dios hace esto. Entonces, déjame ponértelo, dame un segundo. A mí me gusta este hipervínculo, que es esta conexión de un libro del Antiguo Testamento, del libro de Job, y del Nuevo Testamento. Fíjate Job 38, 8, 11, como dice, cuando le está explicando Dios a Job cómo creó todo, le dice, ¿y quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y escucha esto. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. A mí me encanta porque esto es poesía. Me encanta cómo Dios le habla a Job y le dice esto que él hizo con el mar. ¿Qué tiene que ver esto? Esta es la respuesta. ¿Por qué a Jesús le obedeció las olas y la tormenta? Porque él las creó. ¿Sí te das cuenta de eso? Aquí habla de que Dios le hizo un decreto, le dijo, hasta aquí llegarás. O sea, al mar le dijo, tú no vas a pasar de un límite. Hasta aquí vas a llegar y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Lo dice de una forma muy romántica, pero le dijo, los límites son necesarios. Cuando Jesús está en esta escena, en el barco, y se levanta y calma, ordena que se detengan y se paren, tanto la tormenta como el mar, el viento y el mar, y todo se calma, es únicamente otra muestra de que Dios es Dios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Es que Dios sigue siendo Dios en tu vida y en tus desafíos. A Dios no se le ha olvidado los decretos que ha puesto en el universo y en la tierra. A Dios no se le ha escapado lo que tú estás viviendo. Porque Dios te creó antes del vientre de tu madre. Nos creó. Dios sabía y sabe los desafíos, pero también sabe las cosas buenas que puedes llegar a vivir. Pero sabe los desafíos que te van a formar. El tema nunca será la tormenta. El tema será si estás metiendo a Dios en la tormenta. Ese es el tema principal. ¿Cómo se ve meter a Dios en la tormenta? Porque tengo que aterrizarlo y no dejarlo en la nube. ¿Cómo se ve meter a Dios en la tormenta? Yo lo veo así. Todos los días, levantarme temprano, hacer un espacio para leer la Biblia, adorar, cantar al creador de todo, al rey de todo. Yo sé que hay gente que me dice, es que yo no me siento cómodo con eso. A ver, pero si te sientes a veces cómodo con la música que escuchas. Esta es una incongruencia. Mucha gente dice, es que yo no me siento cómodo. Pero con las canciones del Super Bowl de Bad Bunny, todo lo que hace, hay gente que sí se siente cómodo cuando la pone, o canciones que pones, perdón si te lo tengo que decir así, arreglando, cambiándote y demás. Escucha las letras de las canciones. Ahorita las canciones al día de hoy, las canciones traen sexo, droga y alcohol y tantas cosas que nos están marcando. Yo te dije, cuando yo en ese avión, mi esposa y yo, empezamos a sentir la turbulencia, la música cambió la atmósfera y trajo paz. Yo te he dicho, Azul y yo somos jóvenes, somos líderes de la red de jóvenes. Muchos jóvenes nos han preguntado, oye Manuel, ¿tiene que ver por qué tiene que ver la música que escuchas? Claro que la tiene que ver. De hecho, te quiero decir algo. Lucifer, Satanás, era un ángel. Yo no sé si llegaste a escuchar eso. Y era el encargado de la adoración en el cielo. ¿Cierto o no, Francisco Caso?
Es que él es líder de adoración y tiene muchos más años que yo. Era líder de la adoración en el cielo. Tuvo rebeldía ante Dios y fue expulsado él y otros ángeles. Esto lo puedes leer. Él y otros ángeles estaban haciendo él un complot y traía su equipito y fueron expulsados del cielo y los mandaron al infierno. Esto es real. O sea, esto lo tienes que creer, esto no es una poesía, esto no es una metáfora, esto es real. Existe el bien, existe el mal, existe el cielo y existe el infierno. Empieza a entender que estamos en una vida temporal y nos vamos a ir al cielo, a la eternidad, o literal, si no aceptas a Dios en tu corazón, al infierno. Mucha gente le tiene miedo, o sea, no le tiene miedo al infierno, dice, bueno, pues es un poquito, no, 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 es la eternidad, o sea, aquí 20, 40, 100 años, o los que vivían en aquel entonces en el Antiguo Testamento antes del diluvio, que vivían 200 años o más, es un espacio temporal para lo eterno, la ausencia de Dios, o sea, el lago de Hades, tú puedes leer en Apocalipsis, puedes leer lo que significa el infierno. Entonces, ¿por qué te digo esto? Y esto no lo traía en mis anotaciones, es Lucifer y Satanás sigue teniendo la adoración. ¿Por qué crees que al día de hoy, a través de la música, se está adoctrinando tanta gente? Sí, Emanuel, ¿tengo que cuidar lo que escucho? Yo te digo sí, y en este espacio te lo digo. Cuando yo escucho gente que está escuchando lo que quiere, yo no le llego con el biblazo y estás mal, no. Si hay preguntas, hay respuestas. Yo en este espacio sí te lo tengo que decir, cuídalo. Por eso te digo, ¿cómo suena a Dios meterlo en tu barca? Buscando poner música de adoración. Porque si la música que de hoy se escucha habla de sexo, drogas y alcohol, y yo te digo, cuando en mis tiempos antes de Cristo, esto te lo digo, yo escuchaba música normal, ¿eh? O sea, y me encantaba, no estoy peleado. De hecho, yo digo, Señor, que en algún momento estos hombres conozcan de Dios porque tienen mucha creatividad para hacer buena música. Yo escuchaba, pero te voy a decir algo. Cuando yo escuchaba, porque en aquel entonces yo escuchaba banda, norteños, corridos, bueno, para los que son de mis tiempos, CDs, que yo decía esto que era de broma, sacabas el CD y hasta sangre le salía, narcocorridos, o sea, yo escuchaba de esos. Ojo, cuando yo escuchaba eso, lo que me sucedía dentro de mí, y esto es real, a mí se me antojaba tomar alcohol y ponerme una fiesta. Eso es el vínculo que había con la música y con mi realidad. Yo empezaba a escuchar esa música, yo decía, le hablaba a mis amigos y buscaba que nos juntáramos para irnos a tomar. Eso es real. Entonces, para mí es tan claro el vínculo que hay música-canción. Entonces, ¿cómo suena Dios? Ahí en el chat pusieron un link de Spotify, pero si no en YouTube, busca música de adoración cristiana. Cristiana te digo porque la verdad hay música muy bonita. Y date dos canciones. Y hay unas que vienen con letra. Busca la letra y pon en tu iPad o en tu celular o en la computadora, pon la letra y levanta las manos, porque si levanta las manos en un concierto a un hombre que está hablando de todo esto, ¿por qué no levantarlas al creador de todo? Por eso yo al principio me daba pena levantarlas en la iglesia, porque decía, qué raro está eso, pero después entendí qué significa un símbolo de victoria, de adoración. Entonces ya cuando yo levanto las manos, si es cierto, Liz, cuando uno levanta las manos en el antro, si es cierto, entonces levanta las manos de adoración, pero al que necesitas adorar, al creador de todo, al que está dentro de tu barca y lo necesitas dentro de tu desafío. No tengas pena que la gente diga lo que sea. Yo en los antros llegué a tomar y a hacer tantas tonterías que no me daba pena hacer eso. Cuando llego a las cosas del Señor digo, ¿por qué me da pena si hice tantas tonterías antes? ¿Por qué me da pena si estoy haciendo lo que yo considero que es bueno y lo que en mi caminar estoy sintiendo bien? Adorar, leer la Biblia y orarle y pedirle a Dios que entre a tu barca. Y que si está en tu barca, literal se lo puedes decir, Señor, despiértate porque no sé qué hacer.
O sea, eso es usar la Biblia como oración. De hecho, yo te aconsejo que cosas que subrayes en tu Biblia, óralas. El Salmo 23, que muchos lo han escuchado, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Decirle hoy en la mañana, Señor, tú eres mi pastor. Señor, pastoréame. Llévame a delicados pastos, porque ahorita estoy en lo empedrado. Ahorita no sé de dónde agarrar agua. Señor, me he pastoreado yo por tanto tiempo, he avanzado yo por tanto tiempo que me estoy pegue y pegue y pegue. Pastoréame, Señor. Si por algo me he tapado mis oídos espirituales, destápamelos, por favor. Señor, yo sé que contigo nada me va a faltar. Ayúdame a que nada me falte, Señor. Dame la provisión. Si ahorita estás pasando por un tema económico fuerte, que no tienes el dinero para comer el día de hoy, Señor, tú eres mi proveedor. Y tú lo has visto. Si estás pasando eso, tú has visto la provisión de Dios todos los días. Porque Dios dice, si yo aún visto a las plantas que no tienen nada que hacer y le doy alimento a las aves sin pedirlo, o sea, si aún los animales de su creación tan bella tienen alimento y vestido, que no tendremos nosotros como hijas e hijos de Dios. Entonces, yo quiero terminar ya con esto, porque así suena Dios metiéndolo. Así suena Dios cuando lo metemos, realmente va a cambiar la atmósfera, va a cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas y literal va a cambiar el resultado de cómo ves las cosas. Y por último, en el libro de Apocalipsis dice así, dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y se... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Aquí me muestra un padre interesado por nosotros. Un papá que está tocando la puerta de tu casa, de tu corazón. Es un padre que le importamos. No es un padre que está, no es un padre que está ajeno a tus cosas. Perdón si ha habido momentos en las que alguien, no sé, pastor, persona, tus padres, sacerdote, somos humanos. Si alguien te ha cerrado la puerta de la gracia de Dios en tu cara, porque yo he hablado últimamente o muchas veces con gente herida por la religión, que dice, es que yo no quiero porque el pastor hace esto, el sacerdote X, o sea, el humano hace algo, sí es cierto, y ojo, hasta el día de hoy no busques personas, sí congrégate, si es necesario hacer una comunidad de fe, si es necesario y vital, importante, ya sea cristiano o católico, congrégate, acércate, que Dios te hable, que en la enseñanza tú sientas a Dios que te está hablando, que en la adoración tú sientas al Espíritu Santo. Eso tienes que sentir. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué te hiciste de cristiano, de católico a cristiano? Estaba buscando más y a través de la enfermedad de mi mamá, de ese cáncer, llegamos a una iglesia cristiana donde empecé a leer la Biblia. ¿Qué esperanzas que un joven de 30 años dejara la fiesta por ir a leer la Biblia a su casa, pues? O sea, traía hambre de relación. Y aquí en este versículo me muestra un Jesús, a un Dios que está tocando a la puerta de tu casa. O sea, literal, está tocando a la puerta de tu casa, de tu corazón, para que le abras la puerta. Oye, Manuel, pero yo le abro la puerta. Ahora yo te voy a decir, y esto me lo está poniendo Dios. Tu casa tiene muchas puertas. Tu corazón y tu vida tiene muchas puertas. A lo mejor tú le has abierto la puerta de tu vida y es lo más importante, dejar a Dios entrar en tu vida, pero a lo mejor hay puertas de tu casa que tienes cerraditas.
A mí Dios hasta el día de hoy me sigue mostrando puertas que le tengo que abrir. Puertas que tengo que abrir para que entre Él, porque son puertas que yo digo, bueno Dios, todo esto sí, pero esto es mío, esto yo lo resuelvo. Y así andamos, ¿eh? Yo lo hago por delante, yo así me cacho muchas veces abriéndole puertas de mi casa, pero hay puertas que tengo cerrada y a veces le echo llave y me escondo la llave, como, pero esta área no. Y Dios quiere entrar a tu casa completo. Porque tú y yo lo necesitamos, no porque Él lo necesite. Porque tú y yo necesitamos que Él venga a limpiar, a pulir, a sanar y a restaurar. Nada ni nadie, ni lo que tengas, ni el rango que alcances, déjame te lo digo con todo respeto, ni aunque llegues al platino, si tienes puertas cerradas, no vas a tener una plenitud de gozo. Y esto te lo dice alguien que ya llegó, te lo dice alguien que ha caminado. No soy la máxima autoridad, no me vengo a parar con una máxima autoridad, pero sí te lo digo, aunque hemos viajado un montón y aún hemos tenido cosas, yo sigo encontrando puertas cerradas que le tengo que seguir rindiendo y abriendo a Dios. Porque mi plenitud no está en mi resultado, mi plenitud no está en el platino, mi plenitud no está en el cheque, mi plenitud no está en lo que tengo, mi plenitud está en mi relación con Dios y cómo veo las manifestaciones de Dios en mi vida. Y eso es lo que yo quiero para tu vida. Sí, estás en un negocio donde tienes que crecer y tienes que multiplicar y dar fruto. Sí es cierto. Pero quiero que cuando llegues, llegues. No que cuando llegues, llegues a medias. No quiero que llegues por llegar a las cosas. No quiero que tengas por tener cosas. No quiero que te olvides en el camino de cosas. No vale la pena la vida así. No vale la pena llegar a un resultado y perder tu familia. No vale la pena. No es importante. No es necesario. Y espero en Dios que no llegue a tu vida solo por llegar. No, pero es que cuando llegue me entrego. No. Cuando llegue y no te has entregado, vas a pegarte durísimo. Es mejor ahorita que Dios te está hablando a ti y a mí, aquí, decirle, Señor, te entrego todas las puertas de mi casa. Si sabes que hay algo que tú tienes guardado, no me lo necesitas decir. Si sabes que hay algo que tú tienes guardado y no se las has entregado, hoy Dios contigo en lo personal está tocando esa puerta. Y te dice, Verona, ábreme la puerta. Ese es Dios. Ese es Dios pidiendo que abra la puerta. Y es decirle, Señor, aquí está la puerta abierta y ahí te van las llaves, porque luego uno la quiere volver a cerrar. Y me encanta cómo dice este versículo, si alguno oye mi voz, porque a veces Él está tocando y no escuchamos que Él toca la puerta. No escuchamos porque toque bajito, no. No escuchamos porque estamos más atentos en otras cosas que en lo que Él dice. Por eso yo te decía, haz un tiempo por las mañanas para hacer este tiempo de oración, adoración, canciones, lectura y oración, para que empieces a escuchar la voz de Dios. Literal te lo estoy diciendo y te lo voy a repetir, te lo voy a decir siempre, porque desde ahí empiezan tus 24 horas. No es al revés. Yo creo que tú y yo que cuando vamos a la playa, para todos los que hemos ido a la playa, y te das cuenta y abres la ventana y ves que hay un super sol así fuerte, 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 yo creo que tú y yo nos ponemos bloqueador antes de salir. Nos ponemos. No sales, te quemas y luego vienes en la noche y te dices, ay, déjame pongo bloqueador, no vaya a ser. No. La relación con Dios, mi consejo, es ponerte antes de salir y de abrir el WhatsApp también. Antes de cualquier cosa, mi pastor dice, abre el noticielo. O sea, ve lo que Dios tiene para ti, porque necesitas estar firme. Yo he estado en momentos en donde abro el WhatsApp y me pierdo. Momentos donde abro el Instagram y me pierdo. Literal, yo te digo, no abras el WhatsApp ni el Instagram porque no puedes meter algo más en tu cabeza que no sea lo que Dios quiere hablarte. Entonces, eso es lo que Dios tenía para nosotros, familia.
y lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere, anhela, porque sabe que nosotros vamos a estar mejor que lo dejemos entrar en nuestra barca. Déjame orar para cerrar con esto y así con tus ojos cerrados, repite esta oración conmigo. Si nunca la has hecho, voy a pedirte que en el WhatsApp, en el grupo, si es la primera vez que haces esta oración, sigue con tus ojos cerrados, no te distraigas. Si es la primera vez que haces esta oración, en el WhatsApp, en el grupo, me pones, es la primera vez que hago esta oración. Así lo escribes en el grupo. Y te voy a enviar algo en lo personal. Es la oración de fe. Esto es cuando Dios abre la puerta. Esto es decirle a Dios, yo te acepto y reconozco que tú eres el Señor y mi Salvador. Bendito Padre, repite conmigo, bendito Padre, te pido perdón de todos mis pecados y te acepto el día de hoy como Señor y Salvador de mi vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Déjame que pueda meterte en este barco de mi vida y que seas tú el que lo dirige. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y sigue con tus ojos cerrados, déjame orar. Bendito Padre, Espíritu Santo de Dios, Padre, gracias, Señor, por lo que hoy has hablado, Señor. Queremos hoy abrir las puertas de nuestra casa, Señor. Totalmente, no dejar ninguna puerta cerrada, Señor. Área personal, profesional, Señor, matrimonial, como padres, como hijos, Señor. En nuestros desafíos, en nuestras adicciones, Señor. Hoy queremos abrirte la puerta de par en par para que tú vengas a dimensionarnos, a limpiar, a sanar heridas, Señor. A llevarnos a vivir, caminar y buscar una vida de santidad como tú nos la pides, Señor. Buscar esto porque lo necesitamos, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que tú calmas toda tormenta, que tú puedes aquietar los vientos y los mares, Señor, con las órdenes, Señor. Nosotros como tus hijos, Señor, nos das autoridad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, corto con toda maldición generacional de divorcio, Padre. Corto con toda generación generacional, Señor, de personas que han estado en masonería, en hechicería, en ocultismo, Padre. Corto con todo esto, Padre. Que esta generación sea el remanente, Padre. El remanente que va a quedar para levantar. Solo uno necesitas, Señor. Solo una persona necesitas para levantar una familia. Solo una persona necesitas tú, Padre, para levantar una comunidad y una ciudad, Señor. Solo una persona necesitas, Padre. Que nosotros caminemos en tu servicio, Padre. Caminemos en tu voluntad, Señor. Que podamos estar cada vez más cerca contigo. Que podamos saber escuchar el tono y el timbre de tu voz, Padre bendito. Gracias, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, a las familias que están aquí representadas, Padre, y que hoy sea un día de bendición para ellos, Padre. Que aún en los desiertos, en las turbulencias, tormentas, desafíos que hoy estén viviendo, puedan experimentar la paz que solo proviene de ti, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. La paz que a lo mejor permite que el desafío esté, pero que puede permitir que nosotros nos gocemos dentro del desafío. Padre, gracias. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa. Ponnos tu armadura para salir a lo que tengamos que hacer, Padre, las llamadas que vamos a hacer, las cosas si van a viajar, Padre, lo que vaya y lo que venga, Padre, que seas tú el que cuida nuestro caminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.